Islandia es una tierra de fuego y hielo y también uno de los países más curiosos y atípicos del mundo. Una isla donde casi toda su población de más de 360.000 habitantes están emparentados entre sí, donde la policía no utiliza armas y las casas se calientan con la energía de los volcanes. En este video vamos a conocer algunas peculiaridades históricas, geográficas y económicas de Islandia, el país que fundaron los vikingos en medio del océano Atlántico. ¡Empecemos! Islandia se encuentra bien al norte de Europa, cuenta con 103.000 km² de superficie y un poco más de 368.000 habitantes. El idioma oficial es el islandés y la mayor parte de la población es cristiana de la rama protestante. Es una de las últimas tierras en ser pobladas por los humanos, aunque existen indicios de que pudo haber sido visitada en tiempos antiguos. Por ejemplo, el explorador griego Piteas parece haberla visitado en el 330 a.C. En sus crónicas describió una isla al norte de Gran Bretaña a 6 días de navegación y la bautizó como Thule. Mucho después, en el año 700, monjes irlandeses parecen haberse refugiado allí escapando de los vikingos que se habían asentado en Gran Bretaña. Pero los temibles vikingos también encontraron la isla poco tiempo después. La colonización de la isla comenzó recién en el año 874, cuando el líder vikingo Inofl Arnarsson comenzó la población de la zona de la actual Reykjavik. A partir de entonces la isla fue poblándose de la mano de vikingos provenientes de Noruega, que trajeron esclavos nativos de Irlanda y Escocia. A partir del año 1000, esta inmigración comienza a volverse muy escasa, y estos primeros pobladores son los antepasados de la gran mayoría de los habitantes de la Islandia actual. Así que los islandeses nativos están todos emparentados de alguna manera entre sí. Un estudio genético realizado con muestras de los habitantes de Islandia ha revelado que el linaje materno de estas personas proviene mayoritariamente de mujeres celtas, probablemente muchas de ellas llevadas a la fuerza a la isla como parte de los contingentes de esclavos, mientras que el linaje paterno tiene un componente marcadamente escandinavo. Se estima que más de la mitad de la población islandesa habita Reykjavik y sus alrededores. Es la capital que se encuentra más al norte del mundo, pero aunque este dato puede hacer pensar que debe ser un lugar extremadamente frío, en enero, cuando es pleno invierno en el hemisferio norte, las temperaturas son similares a las de la ciudad de Nueva York, que se encuentra en una latitud mucho menos extrema. Esto es debido a la corriente oceánica del Golfo, que beneficia a Islandia. La corriente del Golfo desplaza agua cálida desde el centro del Atlántico hasta el norte de Europa. Esto hace que el clima de buena parte del norte del viejo continente sea más cálido de lo que correspondería por la latitud a la que se encuentra. El paisaje islandés es impresionante y desolador. Las tierras lucen cubiertas por apenas una capa de hierba y los ríos transportan agua helada por el paisaje rocoso. El calor que asciende desde el centro de la Tierra asoma a la superficie en forma de volcanes, géiseres, manantiales de agua caliente y otros fenómenos geológicos. Los glaciares cubren el 10% del país. El más famoso es el Vatnajökull. Con sus 8.100 km² de superficie es también el más grande de Europa. Pero a pesar de que hoy en día esta combinación de fuego y hielo son la imagen distintiva de Islandia, hace más de 1000 años el paisaje de la isla era diferente. Se sabe que los bosques de abedules cubrían entre el 25 y el 40% de la superficie de la isla. Los bosques fueron talados para abrir espacios a tierras de cultivo y pastoreo. Justamente es el pastoreo de ovejas que impide que los árboles sobrevivientes puedan repoblar el territorio perdido al alimentarse y pisotear sus retoños. Debido al clima y al suelo, apenas el 1% de la superficie de Islandia es aprovechada en la agricultura y el 78% se considera inutilizable. Las verduras frescas se obtienen generalmente de invernaderos que se suelen calefaccionar gracias a la energía geotérmica que abunda en la isla. Gracias a esta fuente de energía, los islandeses pueden consumir tomates, pepinos y fresas localmente producidos.
A pesar del clima frío y el poco suelo utilizable para la agricultura, esta actividad fue la base de la economía y la fuente de empleo más importante para los islandeses desde siempre. La cría de ganado ovino se destacó como uno de los sostenes de la vida en Islandia. Para compensar la pobreza del suelo, las aguas abundantes en animales de caza y pesca que rodean Islandia fueron un recurso esencial, y hoy en día es una de las riquezas más importantes del país. Los productos derivados de la pesca están casi a la par con el aluminio crudo como las exportaciones más importantes de Islandia. Este país exporta pescado fileteado, entero, fresco o congelado por un monto aproximado de 1.900 millones de dólares anuales. Las exportaciones islandesas tienen por destino Holanda, Reino Unido, Alemania, España y Estados Unidos. Los principales proveedores del país en materia de importaciones son Noruega, Holanda, Alemania, Dinamarca y Estados Unidos. La pequeña población del país, sumada a los recursos pesqueros, la energía y el turismo, han posicionado a los islandeses como los séptimos más ricos del mundo medido en PBI per cápita. Pero el recurso más importante de Islandia es la energía, no en forma de petróleo, ni de gas, ni de uranio, sino la energía geotérmica. Islandia se encuentra justo sobre la dorsal mesoatlántica, donde se encuentran las placas tectónicas de Eurasia y América del Norte. Esta ubicación causa perjuicios para el país como erupciones volcánicas, pero ofrece grandes cantidades de energía aprovechable para los islandeses por el calor que asciende desde la corteza terrestre. Hasta los años 70, la mayor parte de la energía con la que se movía Islandia provenía de combustibles fósiles importados. El país necesitaba fuentes de energía locales para evitar seguir importando combustibles fósiles de otros países, algo que resultaba en gastos de divisas que no se podían permitir. Con el tiempo, las energías hidroeléctrica y geotérmica fueron abriéndose paso. La primera es utilizada principalmente para cubrir la demanda de electricidad y la segunda para calefaccionar. Uno de los primeros usos de la energía geotérmica para la producción data de comienzos del siglo XX, cuando un productor local comenzó a utilizar agua caliente de un manantial para calefaccionar su granja. Paulatinamente, esta fuente de energía empezó a utilizarse para mantener calientes las viviendas. Las ciudades implementaron sistemas de calefacción centralizados para surtir a la población de una fuente de energía que hiciera prescindible usar combustibles fósiles. Hoy en día, las fuentes de energía renovables satisfacen casi todas las necesidades de energía del país, excepto para movilizar los vehículos, aunque también el uso de coches eléctricos en el país es bastante alto. El servicio y la mayor parte de las plantas productoras de energía están administrados por Landsvirkjun, una empresa estatal. La energía geotérmica ilimitada y la abundante oferta de energía hidroeléctrica, combinadas con su pequeña población, abren la posibilidad de que Islandia se convierta en un exportador de energía. El principal problema es el formato en el cual pueda salir esta energía del país. Con el caso del petróleo es simple, se llena un navío y se lo envía al lugar de consumo. Pero ¿cómo se exporta el calor de la tierra o la electricidad desde el medio del océano a otros países? Una solución fue convertir a Islandia en un hub que exporte esa energía en forma de datos. Para esto cuenta con dos ventajas importantes: energía relativamente barata y un clima frío, con lo cual el costo de operar estos centros de almacenamiento de información baja aún más, dado que los equipos no necesitan refrigeración constante. La posibilidad de contar con este servicio ha posicionado a esta isla como líder mundial en minado de criptomonedas. Otras formas más directas que se están probando o en estudio es tendiendo un cable submarino desde Islandia hasta Dinamarca y exportar electricidad para abastecer parte de la demanda del continente. También, y más revolucionaria, sería la exportación en forma de hidrógeno, utilizando la energía para separar el oxígeno del hidrógeno de las moléculas de agua y enviar este elemento en buques como si se tratara de gas convencional. El uso del hidrógeno para reemplazar a otras fuentes de energía convencionales puede posicionar a Islandia como un referente mundial en esta materia,
De hecho, se estudia que el país impulse su flota pesquera a base de hidrógeno y ya mismo está creciendo la utilización de autobuses que usan este gas en lugar de hidrocarburos para transportar a la población. Islandia nos hace reflexionar de cómo factores adversos, como un clima frío o tener un territorio donde la actividad tectónica es importante, pueden convertirse en una bendición. ¿Por qué será que algunos países que por su naturaleza deberían estar en la pobreza salen adelante, mientras que otros que tienen recursos naturales abundantes y deberían ser prósperos, están subdesarrollados? Les dejo la pregunta abierta para que respondan en los comentarios. Siempre que puedo me hago un tiempo y paso a leer lo que escriben. No olviden dejar un like y suscribirse para apoyar al canal y que siga creciendo. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!